Amén. Buenos días a todos. Qué bueno que pudieron venir, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pues yo quiero empezar con algo muy directo para nuestras vidas. Yo quiero que se gire a la persona que tiene a su lado y le diga estas palabras que yo le voy a decir ahora. Cristo vive. Pero no sé, lo hemos dicho muy poco convincentemente, ¿verdad? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya, hermanos, Cristo vive. Y bueno, sí, voy a ponerse aquí. Quiero darles las gracias de todo corazón por este último tiempo que hemos sentido mi esposa Heréndira y yo y el ministerio que represento aquí en Ceuta de vuestras oraciones, por el incidente que tuvo Heréndira con su accidente, con su operación. Hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas a través de sus oraciones. Todavía no ha terminado Dios la obra en ella, ¿verdad? Pero bueno, ya la movilidad de su brazo es bastante buena y si Dios permite la semana que viene pues vamos a empezar, bueno, día 6, si el traumatólogo lo considera ya oportuno, la rehabilitación y bueno, vamos a ver si ese brazo conserva toda la movilidad que debe de tener. Pero yo sé que sí, que el Señor va a hacer sanidad y al mismo tiempo también sanidad un poquito, ¿verdad?, emocional, porque ella es muy activa y últimamente cuando no puede hacer las cosas con la mano pues se siente un poquito, el otro día me decía que se sentía inútil y la verdad es que no, gracias a Dios pues es una buena madre, una buena esposa y una buena sierva del Señor, amén. Y bueno, otra cosa, esta es un poquito más triste, no sé si Guillermo o Luis les ha llegado la noticia o no sé si del hermano Jesús Castelazo, con 97 años, ha partido con el Señor. Y bueno, Castelazo es uno de los padres de la fe en México. Él ha estado durante 73 años. 73 años. Bueno, yo no sé si el Señor nos llegará a permitir esa edad, pero ha estado sirviendo al Señor durante 73 años. Y en una zona que hoy en día, bueno, los que sois mexicanos lo sabéis, aún sigue siendo perseguido el Evangelio, ¿verdad? Y es en la zona de Chiapas, en México. Y bueno, pues no tenemos que estar tristes, sino alegres, porque Él va a resucitar en la presencia del Señor y está seguramente ya sentado con el Padre y recibiendo el abrigo de su Hijo Jesucristo. Amén. Pues bueno, ha empezado el querido pastor Javier a ministrar sobre el tema de la resurrección. Y eso es lo que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes. De esa puerta para afuera y en el mundo hay unas 4.200, 4.300 aproximadamente religiones en todo el mundo y solamente el 33% de esas religiones corresponden al cristianismo. Y de los considerados cristianos, el 22% son católicos, ortodoxos y otros grupos, y solamente un 11% somos evangélicos. Pero lo que yo les quería un poquito más decir sobre esto es que solamente nosotros, los cristianos, tenemos a un Dios, a un solo Dios, que está vivo, que no está muerto. Los judíos tienen la tumba de Abraham, los musulmanes tienen la tumba de Mahoma, Confucio, todos otro tipo de religiones, cada uno tiene su tumba, pero queridos, la tumba de Cristo está vacía. Jesucristo resucitó y a través de la resurrección de Jesucristo, en el día de hoy, sabemos los cristianos que tenemos una vida eterna juntamente con Cristo en la presencia del Padre. Y los cristianos, por fe y el poder de Dios, podemos discernir a un Dios resucitado, a un Cristo resucitado, a un Cristo que vive y reina desde el principio del tiempo, como dice en su palabra, el alfa y la omega, hasta que de nuevo
venga a solucionar los problemas que estamos ocasionando día a día todas las personas en esta humanidad. Nuestro querido Pablo decía que si no hubiéramos creído en esto, seríamos los más tontos, ¿verdad? En Corintios 15:14 nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si no hubiéramos creído a un Cristo resucitado, todo esto que estamos viviendo ahora es vanidad. No sirve absolutamente para nada. Y podríamos decirle a las personas que tenemos a nuestro lado: ¿qué significado tiene la vida? ¿Para qué esta vida? ¿Para qué muchas veces el sufrimiento, el padecimiento? ¿Para qué muchas veces el amor? Si luego al fin y al cabo todo va a pasar y nada quedará. Yo quiero darles una noticia muy importante. Dice el Señor en su palabra que nuestro trabajo no es vano. Nuestro trabajo no es vano. Todo lo que estamos haciendo va a contar en la presencia del Señor. Los evangelistas nos cuentan de diferentes maneras, pero en un punto concreto, cuando Cristo se levantó de los muertos. Y ahora vamos a leer, antes ha leído Javi, me parece que en Mateo, ¿no? Mateo. Pero nosotros, si me acompañan, vamos a ir al libro de Lucas, al pasaje número 24 y al verso número 1. Si los técnicos informáticos, gloria a Dios, ¿verdad? También por los técnicos informáticos, hacen maravillas. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y llegaba cualquier aparato electrónico en casa, yo era rápido, ¿verdad? Mi mente estaba muy bien, lo empezaba a funcionar y yo decía a mis padres: ya son mayores. Hoy en día son mis hijos los que llevan los aparatos electrónicos en casa y apenas me entero de lo que hacen. Y bueno, si me acompañan con sus Biblias, entonces en el capítulo 1 dice: el primer día de la semana, ¿verdad, hermanos? Y estamos hoy. Es el primer día de la semana. Dice: muy de mañana. Muy de mañana. Cuando estaba leyendo este pasaje, predicando el sermón, escuchaba lo que me decía el Señor en mi corazón. Dice: al que madruga, Dios le ayuda. Aleluya. Dice: vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Dice: hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres y pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aleluya. Aquí hay un milagro, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta. Estas mujeres tenían Alzheimer y en el verso 8 dice que recuperaron su memoria, ¿verdad? Se acordaron. Tenían Alzheimer, no se acordaban de lo que Dios les había dicho, de que resucitaría el tercer día, pero en el verso 8 dice: y entonces ellas se acordaron de sus palabras. Un remedio, ¿verdad, doctor, para el Alzheimer? Recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Como me ha dado solamente 45 minutos, 44. Yo tengo aquí muchas cosas y la pregunta que yo me hacía en este momento era: ¿por qué resucitó Jesús? Y muchas veces es una cuestión que tenemos que plantearnos, el por qué. Y he sacado 3 puntos nada más, porque bueno, pues estudiando la palabra de Dios podíamos, pues no sé, poder estar días y días y días hablando sobre el mismo tema, pero he sacado 3 puntos nada más sobre el por qué resucitó Cristo para nuestras vidas. En el primer punto es para el cumplimiento de las promesas de Dios.
A través de la palabra de Dios, en muchas ocasiones, no solamente nos habla de que tendría que padecer por nuestros pecados, sino que también en muchas ocasiones nos habla de que Él resucitaría de entre los muertos para prueba de que Cristo, para prueba de que Dios es un Dios vivo. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 26, versos 22 y 23, en la segunda parte, no hace falta que vayan a buscarlo, pero en la segunda parte del 22 y el 23 nos dice, no diciendo nada de las cosas que los profetas que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección, amén, y ser el primero de la resurrección de los muertos, ¿para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y en Juan 11:25 nos dice el Señor en su palabra, dice, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Aleluya, hermanos. Él es la resurrección y la vida. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que antes nos se refería perfectamente el hermano Pablo, ¿verdad? Si no creéis en esto, ¿qué sentido tiene vuestra vida? ¿Qué sentido tiene el levantarte todos los días, ir a hacer tu trabajo, el ir a la iglesia, el ir a visitar a un hermano enfermo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Todo esto tiene el sentido de que se van a cumplir todas y cada una de las promesas de Dios en nuestras vidas. Y esta es la primera que se va a cumplir, el que esté muerto. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos estado muertos? Todos hemos estado muertos, hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos muertos. Nosotros seguiríamos muertos. Dios que resucitó al Señor, nos dice en Corintios, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Digan conmigo, mediante su poder. El Señor todo lo puede. Es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Por Él está escrito el universo, por Él está escrita su palabra, por Él está escrito nuestro destino y por Él está escrita nuestra presencia en una vida eterna en las manos del Señor Jesucristo. Amén. La resurrección no solamente fue para Jesús, fue para todos nosotros. Y Cristo, en ese día que resucitó de entre los muertos, inauguró el proceso. A ver, si no se inaugura un edificio, no podemos entrar a vivir en él, ¿verdad? Si no se inaugura un barco, no podemos navegar en ese barco. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de los que estamos aquí, primeramente hubiéramos resucitado de una vida espiritual, sino que en los postreros días, en el día que nos llame a su presencia, tampoco podríamos resucitar de entre los muertos. Podemos decir, como decía Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Nos puede llegar una muerte física a nuestras vidas. Yo he compartido mucho en la iglesia, es algo que me encanta predicar, sobre de un nacimiento, dos muertes. Dos nacimientos, una muerte. ¿Amén? ¿Entienden el concepto, verdad? Si se nace solamente una vez, se mueren dos veces. La gente no lo entiende, ¿verdad? Pero nosotros, los que estamos en Cristo, sí lo entendemos. Nacemos una vez físicamente, pero solo moremos una vez físicamente. Perdón, nacemos una vez físicamente, pero los que no tienen a Cristo mueren dos veces, física y espiritualmente. Pero los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, y eso lo veremos más adelante, solamente tenemos una muerte. Y es una muerte física, porque la muerte espiritual será por la eternidad en la presencia del Padre. No vendrá muerte más a nuestras vidas. La muerte ya no reina sobre la creación. La muerte, Cristo venció a la muerte. El Rey vence a la muerte. No cabe duda de que en el mundo
hay dioses hoy en día que siguen representando la muerte. Ayer estábamos viendo en televisión multitud de películas que nos hablan no solamente de la pasión de Cristo, sino vimos otras, Espartaco y un montón de películas que se suelen poner siempre en estas épocas, ¿verdad? Y es que las personas siguen viviendo una cultura de muerte. Y los creyentes debemos vivir una cultura completamente diferente, una cultura de vida. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. Y Cristo reina en la vida eterna, en la presencia del Padre. Amén. La resurrección de Jesús es la esperanza para todos nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, vanidad de vanidades. Nada sirve absolutamente para nada. Y Cristo nos abre con su resurrección la esperanza a un futuro de resurrección y de vida eterna en la presencia del Padre. Amén. La segunda parte, el segundo punto que tengo yo aquí es que Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos el arrepentimiento. Amén. En el libro de Hechos 5, 30 y 31, si lo pueden poner, por favor. ...5, 30 y 31... nos dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, digan conmigo, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Sí lo tenemos ahí? ¿Para qué? Para dar a Israel, o sea, nosotros, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón por los pecados. La palabra arrepentimiento significa un cambio en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Subes a un autobús, tienes pensado ir hacia un punto de destino y en un momento determinado le dices al conductor: para, que me bajo, que voy hacia el lado contrario. Cuando Cristo resucitó, te ha dado opción a cambiar tu forma de pensar. Resulta un cambio, toda nuestra antigua manera de vivir. El Señor dice en su palabra: en cuanto a vuestra antigua manera de vivir, cambiar, despojaos, arrepentíos del viejo hombre. ¿Y por qué nos dice esto? Dice: porque está viciado. Desgraciadamente, durante gran parte de nuestras vidas, aunque hayamos nacido en una familia cristiana, durante una parte siempre nos hemos tendido a inclinar hacia el pecado. El pecado pesa mucho. Y si tú en un árbol, por muy rígido, por muy fuerte que sea, en una de sus ramas cuelgas un peso, con mucha consistencia, ¿qué es lo que hace el árbol? Se inclina hacia ese lado, ¿verdad? Pues así hemos sido los cristianos. Aun siendo cristianos, pecamos. El Señor dice en su palabra que ninguno estamos exentos de pecar. En uno de sus milagros, con la mujer samaritana, con la mujer que había cometido adulterio, le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántas piedras salieron de las manos? Ninguna. ¿Cuántas gentes habían en ese milagro? Multitud. Pero todos se arrepintieron de lo que iban a hacer, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Dios mostró arrepentimiento en sus vidas. En Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, cada uno se convierta de sus pecados. La muerte de Jesús no fue solamente para enseñarnos la resurrección, sino también para mostrarnos el arrepentimiento por nuestros pecados. Él padeció en la cruz, Él se llevó cautivos todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, pero aún así hoy en día nosotros no lo creemos en nuestras vidas.
Y el Señor nos dice, ya sois limpios, ya estáis libres por la palabra que os he dado. Somos nosotros mismos los que nos atamos a esa mentira en nuestras vidas. Y el Señor dice, arrepiéntete. Por eso cada vez que el Señor nos muestra, ¿verdad? Muestra a un Moisés que le dice a su pueblo, arrepiéntete, muestra a un Juan que dice arrepiéntete, muestra a un Pablo que dice arrepiéntete, y nos muestra hoy en día a cualquier ministro que se sube al púlpito y nos dice, arrepiéntete. La palabra de Jesús es sobre el arrepentimiento en cuanto a tu antigua manera de vivir. ¿Cuál es nuestra antigua manera de vivir? Lo de ayer es antiguo. Para algunos es viejo, para otros es antiguo. ¿Verdad? Mis hijos me dicen viejo. No lo sé, yo no me considero viejo, pero ellos me llaman viejo. ¿Verdad? Y mis pensamientos, los de ayer, ya están pasados, ya se han convertido en obsoletos, ¿verdad? Para ellos. Evoluciona muy rápidamente, pues así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un adelante, es un avanzar, es un caminar hacia esa luz que hay resplandeciente al final del camino, y sabemos que es Cristo Jesús, como el Hijo pródigo, como el Padre, recibiendo al Hijo pródigo con los brazos abiertos. Y sabemos que si hay arrepentimiento en nuestro caminar, si encaminamos nuestra mirada hacia el Padre, cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a hacer como el Hijo pródigo, nos va a vestir, nos va a poner nuestro anillo, y nos va a sentar en su presencia. ¿Y qué es lo que dice Dios que va a haber? Fiesta en los cielos. Fiesta en los cielos. A mí, no sé por qué, pero a mí me gustan más las fiestas que los entierros. Yo no. A mí no me gustan mi mujer si pone una película de amor, a mí me gustan las guerras y pues, la marcha, ¿verdad? Pues yo soy así. Me decían el otro día, hoy no es fiesta. Digo, yo no creo en un Dios muerto, yo creo en un Dios vivo. Para mí Cristo no murió. Cristo murió hace 2000 años, pero ya resucitó. Ya resucitó. Y eso es lo que yo creo en mi vida, y eso es lo que practico diariamente en mi vida. Si no fuera así, aún mi vida no tendría sentido. Durante tantos y tantos y tantos años en miserias, en vicisitudes, en porquerías de este mundo. Pero, ¿sabes? Dios me dio la oportunidad del arrepentimiento. Me mostró la verdad, y esa verdad me hizo libre. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, nos habla de la humillación del pueblo de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Un Dios que solamente dice, así de sencillo, si se humillare mi pueblo. ¿Cuántas veces es el hombre necio por no inclinar su cabeza, por no doblar la cerviz, por no reconocer sus errores, por no reconocer sus pecados? Muchas veces perdemos nuestra bendición simplemente por el simple hecho de no inclinarnos ante la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Ante Él toda rodilla se doblará. Toda su rodilla se doblará. De lo que hay arriba en el cielo y de lo que hay abajo en la tierra. ¿Quién somos nosotros para debatirle a Dios? ¿Sabes? No podemos cuestionarle, no podemos debatirle. Simplemente tenemos que oírle. ¿Sabes? La oración conmueve a Dios y perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Amén. El apóstol terminó su primer sermón a los judíos diciendo esto en Hechos 2, 37 y 38. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pablo les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, es necesario que esto acontezca en mi vida, para que no estéis solos. Pero si estamos contigo. Sí, pero el que yo os voy a dejar, ese os acompañará el resto de vuestras vidas.
Era necesario que Jesús fuera muerto en la cruz y que partiera a la presencia del Padre para que nos dejara al Consolador de nuestras vidas, al Espíritu Santo. En estos tiempos que vivimos es muy común que la gente no quiera aceptar responsabilidad por sus hechos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver hoy en día a los políticos cometer errores, manipular dinero y quedarse con dinero, pero, ¿verdad? No pasa nada. Se disculpan de la situación. No, yo no tengo la culpa de nada. ¿Sabes? Tenemos que admitir que somos pecadores. Tenemos que reconocernos pecadores, porque ¿cómo nos va a perdonar el Señor si no reconocemos nuestros pecados? El primer paso para que Dios nos perdone es reconocer que hemos pecado. Si no reconocemos nuestros pecados, ¿verdad? El que tiene hambre, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene hambre. Si no, ¿para qué vas a comer? Si no tienes hambre, eso que es gula, ¿verdad? O si tienes necesidad de dinero, lo primero que tienes que hacer es que tienes necesidad de dinero. ¿Para qué? Para que se te dé. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Pero primero tenemos que pedir. Si no pedimos, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios y decirle, perdóname, Señor? ¿Cuáles son tus pecados? Bueno, no he pecado, pero perdóname. ¿Cómo que no has pecado? ¿Verdad? La mujer está así, con la que estaba en el pozo, y le dijo, con el que estás viviendo ni siquiera es tu marido y todos los que tuviste antes. Tus pecados te son perdonados. A la samaritana, no peques más. Y cada vez que Jesús sanaba, decía lo mismo, no peques más, no peques más, no peques más. Amén. En Hechos 17:30 nos dice, Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Yo no sé exactamente hasta qué punto tengo yo que arrepentirme si ya me he arrepentido de todo. Pero el Señor me dice que tengo que postrarme y arrepentirme de corazón. Muchas veces no nos arrepentimos de corazón. Simplemente llegamos, arrepiéntete, sí, me arrepiento, pero me arrepiento de boquilla, pero sigo pecando. No, hay que arrepentirse de corazón. Hay que arrepentirse de corazón. Porque fíjense lo que dice en el verso 31 del libro de Hechos. Dice, porque Él ha fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia. Él ha fijado un día en el que juzgará a todo el mundo con justicia. Y de ello ha dado pruebas a todos al levantarse de entre los muertos. Amén. Saben, para el Señor nada pasa en vano, nada. Él lo conoce todo de nuestras vidas, pero Él lo que quiere es que haya un corazón sincero. ¿Sabes? Dios no busca grandes teólogos, Dios no busca grandes oradores, Dios no busca grandes predicadores, Dios busca gente que le sirva de corazón. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, que no lo desecha. No lo desecha. El hermano Castelozo que partió a la presencia de Dios, me queda un punto pero voy a ser el más rápido, que partió a la presencia de Dios, era analfabeto y se fue a predicar a los indígenas el Evangelio. ¿Cómo? Pues pregúntenselo al Espíritu Santo, a mí no me pregunten, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que abre tu boca y yo hablaré a través de ella. Moisés, ¿cómo voy a ir yo? Y fíjense, era Moisés, que le habían enseñado, pero tenía un defecto y le impedía. Él mismo se menospreciaba a sí mismo, decía, ¿cómo voy a llegar yo y a decirles qué? Y el Señor ya había previsto eso, no te preocupes, ya lo he previsto yo, tu hermano Aarón hablará por ti. ¿Saben? Dios no busca gente superior a los demás, dice que para Él somos todos iguales. Él busca personas que le sirvan de corazón,
Personas que derramen su Espíritu delante de Dios y Dios los llene con la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Y bueno, y el tercer punto es, he estado mencionándolo un poquito entre medias, que Dios nos levantó de entre los muertos para darnos un nuevo nacimiento. Amén. En 1 de Pedro 3 dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive en nosotros. ¿Saben? Cuando nosotros morimos al viejo hombre y somos llenos de la presencia del Espíritu Santo, dice que Nicodemo se acercó a Jesús de noche y le dijo que qué tenía que hacer. Y Dios le dijo: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre listo, un hombre inteligente. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo y volver al vientre de su madre? No, Nicodemo, no te enteraste nada, ¿sabes? Habrás estudiado mucho, pero te falta mucho por aprender. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y morir. Y tienes que morir. Tenemos que morir a ese viejo hombre. Tenemos que dejar que en nosotros haya alguien nuevo. Y Cristo es la resurrección y la vida en nuestras vidas. A través de Cristo tenemos vida nuevamente. A través de Cristo tenemos todo lo que antes habíamos perdido. Estamos reconciliados con el Padre. A través de Cristo podemos hablar libremente con Él. Antes, ¿quién podía hablar con Dios? ¿Solamente el sumo sacerdote? Pero dicen que cuando murió Cristo, el velo se rasgó. Y hoy en día podemos hablar libremente con Dios. No hace falta que tengamos vestiduras que representen que somos sumos sacerdotes, o pastores, o diáconos, o apóstoles, o profetas. Cualquiera. Dice la palabra de Dios que inclinado tu rostro ores al Dios de los cielos en privado, y el Dios de los cielos, lo que tú le dices, te lo recompensará en público. Gloria a Dios, amén. Vemos como oramos por sanidad y son sanados. Y dice la palabra de Dios que sus discípulos los mandó. ¿Y qué les mandó a hacer? Predicar el Evangelio y que oraran. Y si encontraban a alguno muerto, ¿qué tenían que hacer con él? Orar por él. ¿Y qué es lo que sucedería? Y resucitaría de entre los muertos. Gloria a Dios. En su nombre podemos hacer milagros. Amén. En su nombre podemos hacer milagros, porque Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Cristo reina por siempre en la presencia del Padre. Con la resurrección de Cristo se inaugura un nuevo día en nuestras vidas. Fíjense que dice que muy de mañana fueron al sepulcro. ¿Y a quién hallaron? A nadie. A nadie. Ya no estaba. Por mucho que madrugaron, en Madrid se dice que por mucho que madrugues, no hacen los churros más calientes, ¿verdad? Por mucho que hubieran madrugado, cuando llegaron no hubieran encontrado a nadie, porque Cristo ya había resucitado. Cristo ya había resucitado. A menos que Dios te dé un nuevo nacimiento a través de Cristo, a menos que recibas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, no vas a poder disfrutar de una vida plena. Ni aquí, ni mucho menos en la presencia de Dios. Porque es necesario que paguemos el precio. Es necesario que paguemos el precio. Fíjense lo que dice en Efesios. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Esto es una palabra profética para nuestras vidas. Y en Cristo todo es sí y amén. Y amén. ¿Saben? Por eso era necesario que Cristo muriera, para que se cumpliera toda la palabra.
que nos había sido dada. Si no, ¿qué significado tendría esto en nuestras vidas? El Señor nos ha dado la enseñanza. Aprended de mí, dice el Señor en su palabra. Y el Señor, ¿qué es lo que hizo con los pecados? Murió. Tenemos que aprender. Tenemos que dejar a un lado lo que somos como hombres, o como mujeres, o como niños. Y tenemos que empezar a ser lo que somos para el Padre, que somos reyes y sacerdotes. Amén. Asimismo nos ha hecho sentar. Wow. Yo muchas veces me imagino que el día que llegues a su presencia, que va a poder sentarte con el Señor, con Jesucristo, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con tus padres espirituales. ¿Verdad? Es impresionante. Yo tuve el privilegio de poder escuchar al pastor Castelazo y a otros hombres de fe, pastores de fe, que hoy en día han servido de ejemplo para nuestras vidas y nos dicen, continúa, ¿verdad? Porque aún no has terminado la batalla, pero estaba leyendo y decía, 97 años, ¡wow! 97 años, pero es que dices bien 97, pero es que 73 sirviendo al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Por eso Dios le dio tanta longevidad, ¿verdad? Porque estaba sirviéndole. Y no se piensen que estaba malito, ¿no? Porque hace un par de años escuchamos a Castelazo en Madrid, fue hace un par de años, ¿no, Gary? Hace 2 o 3 años. Y estaba, hombre, normal, para su edad ya le flaqueaban las piernas, ¿no? Pero su palabra, ¿verdad? Era clarita, clarita a nuestros corazones. Y así es, hermanos, lo que tenía yo esta mañana para ustedes. El que sintiéramos en nuestros corazones, si Dios permite, vamos a poder disfrutar de otras Semanas Santas en nuestras vidas, de otros domingos de resurrecciones. Pero que les conste una cosa, que por muchas Semanas Santas que lleguen a nuestras vidas, por muchas veces que veamos que Cristo muere y resucita, si realmente no nace Cristo en tu corazón y resucita Cristo en tu corazón, nuestras vidas no tienen ningún sentido. Amén. Que el Señor los bendiga.